Muy buenos días, Dios le bendiga a todas aquellas personas que están del otro lado viéndonos en este mensaje que vamos a transmitir hoy. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Este es un día de victoria, es un día de bendición, así lo proclamo en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre Celestial, en esta hora yo te pido por cada persona que está viendo este mensaje para que esa palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de ellos. Te pido, Padre, que seas tú tocando las vidas, tocando los corazones, Señor, y que esta palabra sea de edificación para sus vidas y que les ayude a mantenerse firmes en el camino del Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados, la palabra que vamos a tratar en esta mañana se llama ¿qué hacemos con la aflicción y cómo combatirla? ¿Qué hacemos con la aflicción y cómo combatirla? Porque definitivamente estamos viviendo una situación a nivel mundial que nunca imaginamos vivir. Y como humanos siempre nosotros evitaremos el sufrimiento a toda costa. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero esta clase de sufrimiento que vive el mundo trae aflicción en la vida de las personas. Pero yo quiero decirte algo, no importa la aflicción que tú estés viviendo en este momento, sea cual sea la aflicción, quiero decirte que algo Dios está haciendo. Algo Dios está formando en tu vida. Algo Dios está permitiendo, mejorando en tu vida. Algo Dios te está haciendo ver. O si no, analiza esto. Esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿tú crees que no ha traído cambios en la vida de las personas? Ha traído muchos cambios en la vida de la gente. Por ejemplo, en el hogar ha cambiado. Si usted se pone a analizar, ahora que estamos todos juntos en el hogar, hay muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, los papás que ahora están en la casa, entonces van a poder ver todo lo que la esposa hace durante todo el día. Ahora las mamás también van a tener que estarle pidiendo al Señor más sabiduría y calma. ¿Por qué? Porque ahora tienen los hijos todo el día en su casa. Bueno, y así podría seguir mostrándoles diferentes cosas que están sucediendo con esta situación que se está presentando a nivel mundial. Pero todas estas cosas creo que nos están enseñando muchas cosas en todos los hogares y en todas las familias. Y bueno, mire usted cómo es Dios. Ya Jesús sabía por dónde usted y yo íbamos a pasar. Ya Él sabía. ¿Y sabe qué hizo? Dejó establecida en la palabra, dejó establecida una verdad grande, una verdad poderosa. Y esa verdad se encuentra bien marcada en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros supiéramos lo que debíamos hacer. Y la palabra es Juan 16:33. Yo se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La tengo en 3 versiones diferentes y se la voy a leer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee en una versión, usted aprende algo. Cuando usted lee en otra versión, usted aprende algo. Cuando usted lee en otra versión, Dios le dice otra cosa. Entonces póngame atención. Juan 16:33 en la Nueva Traducción Viviente dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Bueno, aquí en esta primera versión, Nueva Traducción Viviente, Jesús le está diciendo a sus discípulos: les he dicho todo lo anterior. Y cuando usted dice, bueno, ¿y qué será todo lo anterior que Jesús le estaba diciendo a los discípulos? Bueno, para usted saber qué será todo lo anterior que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, usted tiene que irse a la palabra y tiene que leer los versículos anteriores.
¿De qué les estaba hablando Jesús? Jesús les estaba hablando de todo lo que iba a pasar a los discípulos en un tiempo futuro. Y les estaba diciendo por qué les convenía que Él se fuera. Porque les iba a enviar al Espíritu Santo. Les estaba contando cosas que le iban a suceder cuando se fuera a ir. Pero ¿por qué les convenía a ellos que Él se fuera? Entonces Él le está diciendo a los discípulos, mire, a ustedes les conviene y yo les he dicho todas estas cosas para que ustedes tengan paz en mí. Eso está diciendo Él, tengan paz en mí. Entonces Él está diciendo, mire, está advirtiendo, está diciendo todas las cosas que van a suceder, pero ustedes tienen que tener paz en mí. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? En Él, en Jesús. Ahí vamos a encontrar la paz. Eso me está diciendo esa versión. Esa versión me dice que en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Ya Jesús estaba advirtiéndolo, lo estaba diciendo, lo dejó escrito, dejó esa verdad establecida en su palabra. Ya Él nos dijo, vamos a tener tristeza, vamos a tener pruebas. Pero también nos dice, anímense. Anímense, ¿por qué? Porque es que nosotros encontramos refugio, encontramos descanso, encontramos paz en Jesús. En Jesús. Voy con la otra versión. En la versión Juan 16:33, en la versión traducción lenguaje actual, dice de esta manera: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Oiga lo que está diciendo, para que se unan a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. Miren lo que está diciendo Jesús en esta versión. Unidos a Él es que vamos a ser felices. Unidos a Él es que vamos a tener paz. ¿Va entendiendo, hermano? ¿Va entendiendo, amado oyente? Y Juan 16:33, en la versión Dios habla hoy, dice así: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Jesús lo está diciendo claro. ¿Dónde tú vas a tener paz? Cuando tú estés unido a Cristo, cuando tú le conozcas a Él, cuando tú te acerques a Él, cuando tú te metas en la palabra, entonces ahí tú vas a tener paz en tu corazón. Ahí la vas a tener porque Él lo está diciendo. Y dice, en el mundo ustedes sabrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, son tres, es una sola cita, Juan 16:33, pero en tres versiones diferentes. Pero Dios me está diciendo muchas cosas allí. Me está diciendo, ten paz. Si estás unido a mí, vas a tener paz. Si estás unido a mí, unido verdaderamente a mí, vas a ser feliz. Entonces, Dios nos está mostrando lo que debemos hacer. Ahora quiero mostrarles entonces qué es la aflicción. ¿Qué es la aflicción? Es una palabra del vocablo hebreo, sarak, que significa aflicción, angustia, aprietos. Pero el diccionario secular la define como causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral. Bueno, así con esa definición que tiene, eso es lo que está pasando hoy en día a nivel mundial. Hay una aflicción, hay una tristeza, una angustia moral. ¿Por qué? Porque está pasando sobre todo el mundo, sobre todas las personas del mundo. Pero yo quiero que veamos también lo que dice la Biblia acerca de la aflicción, porque la Biblia también nos habla acerca de la aflicción. Así que esas citas se las voy a leer. Voy a Hechos 14, o si ustedes también lo pueden buscar ahí en su palabra, en la palabra de Dios. Busquen Hechos 14, 22, y vamos a leer lo que dice. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está hablando el apóstol Pablo, está diciéndole a los discípulos, él les está diciendo, mire, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que el apóstol Pablo ya nos está diciendo también que en el mundo vamos a tener aflicción. Lo está diciendo de otra manera, pero lo está diciendo.
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, para entrar al reino de Dios vamos a tener que pasar sufrimiento. Y eso es bueno que lo sepamos porque lo dice la Biblia. Otra cita está en Lucas 12, del 51 al 53. Y aquí está hablando Jesús. Y Jesús está diciendo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Usted dirá: Padre Santo, ¿qué es eso? Sí, pero lo dijo el mismo Jesús. Esto tiene que ver con Cristo, tiene que ver con Jesús, tiene que ver que en la familia, está diciendo Jesús, en la familia unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Y eso es lo que vivimos, esa es la realidad que vivimos. Hay unos que están a favor cuando en la familia hay personas que conocen al Señor y se entregan a Jesús. En la misma familia hay unos que están en contra y otros que están a favor. Eso se hace realidad. Eso se vive aquí en la tierra, se vive en el mundo. Y otra palabra está en Primera de Pedro 6, 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro, el apóstol Pedro, nos está diciendo que nos alegremos cuando tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Las pruebas demuestran que su fe es auténtica. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a darnos cuenta cómo está nuestra fe? ¿Dónde? En el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia, en estos momentos que está viviendo el mundo. Aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta dónde está nuestra fe, porque nuestra fe va a ser probada. Y eso lo está diciendo la palabra, lo está diciendo el apóstol Pedro. Entonces es importante, es muy importante que nosotros conozcamos la palabra, porque cuando conocemos la palabra nos quita muchas dudas, la palabra nos quita muchas cosas que nosotros no sabemos ni entendemos. Y decimos: pero ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Vaya a la palabra, y en la palabra usted va a encontrar la respuesta para todo. Para todo encuentra la respuesta. Entonces, aquí en la palabra hay una persona que me llama mucho la atención a mí. Siempre me llama la atención. Cuando estudio la vida de él, aprendo mucho. Y así debe ser. Cuando tú estudias la vida de una persona, sea hombre o mujer, en la Biblia, tú debes aprender lo bueno, lo malo, lo feo de esa persona. Entonces, aprendo mucho de la vida de David. Y lo voy a poner un ejemplo de él. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que David también pasó por aflicción, David también pasó por sufrimiento, pero él supo qué hacer en el momento de la aflicción. Mire, cuando David era un joven, estaba cuidando las ovejas de su padre, estaba solo, estaba por allá retirado, pero estaba cerca de Dios. Llegó el momento, después de que fue ungido, y llegó el momento en que a él también le llegó el momento de prueba, le llegó el momento de dificultad, le llegó el momento, unas situaciones bien difíciles, porque tuvo que empezar a huir del rey Saúl, a esconderse en cuevas y aún hasta a fingirse loco para poder salvar su vida. Fueron tiempos difíciles, fueron años difíciles para él, pero ¿sabe qué hizo? ¿Qué hacía él en esos momentos difíciles? Y en esos momentos de aflicción, te voy a dar la receta de lo que hacía él. Y vaya al Salmo 119, versículos 49 y 50. Y se lo voy a leer. Dice la palabra: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción.
porque tu dicho me ha vivificado. Aleluya, mire lo que decía el rey David en ese momento. En ese momento él no era rey, pero estaba pasando por momentos de aflicción, estaba pasando por momentos de angustia. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, acuérdate de la palabra que tú me diste. ¿Sí? El consuelo de David en la aflicción, ¿cuál era? La palabra. El consuelo de David en la aflicción, ¿cuál era? Los dichos de la boca de Dios. Eso lo guardaba él, lo atesoraba en su corazón y se aferraba a eso, y eso era lo que lo sostenía a él en el tiempo de la aflicción. Él dice ahí en el 50, porque ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. O sea, lo que tú has dicho me ha dado vida. Y eso es lo que nos va a sostener a nosotros en los tiempos de aflicción, en los tiempos de angustia, en los tiempos de sufrimiento. La palabra que ya Dios dejó escrita. Eso es lo que nos va a sostener a nosotros. Ese era el consuelo de Él en el momento de aflicción. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú en la aflicción? ¿Qué haces tú en la aflicción? ¿Te juntas con otros afligidos? ¿Hablas todo el tiempo de la situación? ¿O te la pasas sentado todo el día viendo televisión? ¿O te la pasas pegado del celular todo el día viendo noticias, viendo qué dice el uno, viendo qué dice el otro? Pues te digo una cosa, si tú haces eso, así no vas a salir de la aflicción. Así no vas a salir de la aflicción. Quiero leer otra cita del mismo David, ahí mismo, en el 119, el 92. Mire lo que dice David. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Dios mío, mire lo que está diciendo David. Mire lo que está diciendo. Él se deleitaba en la palabra. Y está diciendo y está reconociendo, si yo no hubiera amado la palabra como la amo, ya hubiera muerto. Eso era lo que estaba diciendo. Si tu palabra, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Él está reconociendo que lo ha sostenido es la palabra, es la ley de Dios, es estar metido en la ley de Dios, es escudriñar la palabra, es meterte en lo profundo de la palabra. Dios tiene muchas cosas que decirte a través de la palabra. Cuando en estos momentos de angustia, de aflicción, lo que tienes que hacer es meterte en la palabra, porque allí Dios te va a hablar. Ese ejemplo que tenemos de David es hermoso, es bello, es maravilloso. Pero yo te pregunto otra cosa. En este momento, ¿te deleitas tú en la palabra de Dios? Yo te dejo esas preguntas para que tú te evalúes. ¿Hasta dónde llega tu amor por la palabra? ¿Hasta dónde llega tu amor por la palabra? ¿Cree en la palabra y esperas en sus promesas? ¿Cree en la palabra y esperas en su promesa o simplemente la lees? ¿La lees y ya? No. La palabra tienes que leerla y tienes que creerla y tienes que esperar el cumplimiento de esas promesas que están allí. Porque eso es lo que nos va a sostener en los momentos difíciles. Eso fue lo que sostuvo a David en los momentos difíciles, en el momento de aflicción y de angustia. Yo le voy a decir algunas citas que me han marcado, y es palabra de Dios que me ha sostenido, y sé que lo va a sostener a usted también. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso lo dice la palabra. La palabra dice en el Salmo 37, 18 y 19, en Nueva Versión Internacional, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Mire lo que dice la palabra. Tienes que agarrarte de la palabra, tienes que creer lo que dice la palabra. En estos tiempos tienes que creerla.
Y por último, el Salmo 27:5, en Nueva Versión Internacional, dice: porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. ¿Qué está diciendo David en ese salmo? Está diciendo que en el día de la aflicción, Él es el que nos va a guardar. Él es el que nos va a proteger. Él es el que nos va a resguardar en su morada, en su cámara secreta, en su tabernáculo. Entonces tenemos que creer lo que dice la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La palabra de Dios se hace viva y se hace real en aquellos que la creen y que la aman. Tú tienes que amar la palabra, tienes que meterte en la palabra, tienes que confesar la palabra, tienes que creerla y decirle al Señor: Señor, yo espero en tu palabra, así como le decía David. Yo espero y confío en tu palabra y sé que esa palabra no volverá vacía, sé que esa palabra traerá su fruto. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Así que a ti, querido amigo, te digo en este momento: busca al Dios de la Biblia. Tienes que buscar al Dios de la Biblia. Él está esperándote. Él también quiere que todo lo que está escrito en su palabra se haga real en tu vida. Pero tienes que buscarlo, tienes que acercarte a Él. Este es el momento para que te acerques a Él de verdad, de corazón. Esa palabra está escrita para todo aquel que se acerque a Él. Santiago 4:8 lo dice. Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que a usted es el que le corresponde dar el primer paso de acercarse a Dios para que Dios se acerque a usted. Él quiere hacer muchas cosas en su vida, pero usted tiene que acercarse a Él de corazón. Así que si usted desea hacerlo, acercarse a Él de corazón en este momento, si usted quiere hacerlo, yo lo voy a guiar o la voy a guiar en una oración de fe para que Cristo entre en su vida, para que Él sea el que lo fortalezca y para que Él sea el que quite la aflicción de su vida. Voy a guiarlo en esa oración si usted quiere hacerlo en este momento. Yo le pido que cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento y sé que necesito de ti. Te pido que me perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración de verdad, de todo corazón, créalo, que Cristo ha entrado en su corazón. Y ahora tiene que acercarse a Él a través de la palabra. Acérquese a Él a través de la palabra, porque en la palabra usted va a encontrar el consuelo y el alivio que usted necesita para su vida. Y ahora voy a hacer una oración por todos los hermanos, por todos los creyentes, por toda la iglesia en general. Voy a hacer una oración para que el Señor nos ayude a permanecer unidos a Él, porque solamente en Él vamos a encontrar la paz que necesitamos. Para que el Señor, hermano, le dé hambre de su palabra. Porque necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Usted necesita aprovechar el tiempo. Ahora que usted está en su casa, usted necesita aprovechar su tiempo. Lea la Biblia, no solamente la lea, métase en la Biblia, profundice en la Biblia, consiga otra y tenga Biblias de diferentes versiones para que usted se dé cuenta de las maravillas que usted va a encontrar cuando usted lee, cuando usted estudia la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta hora, yo oro por todos mis hermanos. Oro, Señor, por todas las personas que te conocen, Señor. Oro por tu iglesia, Señor, que te conoce, que tiene la palabra, que tiene esa Biblia en su casa, Señor, en el nombre de Jesús, para que amen tu palabra, para que se metan en tu palabra, para que los ayudes a vivir de una manera fortalecido este tiempo que están viviendo, que estamos viviendo todos, Padre. En el nombre de Jesús, ayuda a cada hermano, fortalece a cada hermano
hermano, a cada familia, en el nombre de Jesús. Quita toda aflicción, quita toda angustia y que los hermanos se fortalezcan a través de la palabra. Se fortalezcan en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que se unan mucho más a ti Jesús, que se unan mucho más para que encuentren esa paz que solamente tú puedes darnos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Rey maravilloso, porque tu palabra nos habla, tu palabra nos alienta, tu palabra nos edifica, tu palabra nos levanta, tu palabra nos afirma, tu palabra dice que es hasta medicina para nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, que vivamos tu palabra, Señor, y que esperemos y confiemos en tus promesas, en lo que dices en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, muchas gracias por haber escuchado esta palabra y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida y que la ponga en práctica. Dios les bendiga y que pasen un excelente día.